Haré una oración. Abacados, en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach, seas tú quien ministre, no el hombre, Abba. Queremos oír tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua Hamashiach, Omen, Beomen. Tomen asiento, por favor, amados Sahim. En este momento está apareciendo en su pantalla varios sitios en internet que puede usted consultar. Todo el material es gratuito. Hay videos, audios, apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Y vuelvo a repetir, todo es gratis. Vamos a estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 24, amados Sahim. Bendito es el nombre de Yahweh. Por la eternidad, por siempre, bendito es su nombre. Bueno, vamos a ver entonces el libro de los Hechos y voy a empezar con un prólogo para que lo podamos entender mejor. Creo que estamos llegando al clímax del libro de los Hechos. Ahora, aquí vamos a encontrar un personaje llamado Félix y él fue destituido de su puesto. Él fue enviado a Roma porque era un hombre muy violento y sin escrúpulos. Él no tenía para nada escrúpulos, ni vergüenza, ni nada. Entonces él fue destituido, por si gustan anotar algunas ideas y no va a ser filmado y grabado. Ahora, Porcio Festo, él asumió el cargo de gobernador en el año 59 después de Yahshua Hamashiach. Y este personaje de Porcio Festo, amado Aquejilá, amado Sahim, él fue más justo que Félix. Sin embargo, no fue un Kadosh, pero bueno, fue más justo que Félix. Ahora, este Félix mantuvo a Shaul en prisión por 2 años. Y este Félix esperaba ser sobornado por Shaul, o sea, que le diera un dinero para que lo dejara libre. Entonces Félix fue el que mantuvo por 2 años a Rav Shaul, conocido como Pablo. Tú lo has conocido como el apóstol Pablo, el Shaliach Pablo, pero es Shaliach Rav Shaul. Y esperaba ser sobornado Félix por Shaul para que lo dejara salir de la cárcel. Ahora, este personaje quería mantener a los judíos de ese tiempo, a los Yehudim, contentos al dejar a Shaul así en la cárcel. Entonces, cuando Porcio Festo toma el cargo, ordenó de inmediato reiniciar el juicio contra Shaul, porque realmente lo había dejado ahí en la cárcel Félix. Y esto, si tú lo estudias, amado Aj, amada Jod, amado Sahim, que nos ven a través de internet, si lo estudian, hay varias cosas en la historia. Si tú estudias, por ejemplo, todo lo que es el Imperio Romano, te vas a encontrar con esos 2 personajes, con Félix y Porcio Festo. Y hay muchos escritos que no fueron inspirados por el Ruach HaKodesh. Tú lo has conocido como Espíritu Santo, tú que eres nuevecito, el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo. Pero esos libros son de historia y concuerda perfectamente bien con lo que dice la Tanaj, porque la Biblia, la Tanaj, es la verdad, está inspirada por el Ruach HaKodesh. Entonces, vuelvo a repetir, a varios libros de historia te encuentras con estos 2 personajes. Ahora, cuando veamos en Hechos 24 y en el verso 5, el original dice Notzrim, que quiere decir nazarenos. Eran los del camino, recuerdan, porque Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Notzrim con Z, Notzrim. Cuando veamos el nombre de Drusila, tú lo vas ya entonces la vas a identificar como que era hija menor de Herodes Agripa. Era hija menor de Herodes Agripa y era hermana de Herodes Agripa II. Era hermana de Herodes Agripa II y de Berenice. Vamos a llegar un momento ahí. Entonces Drusila era la hermana menor de Herodes Agripa y era hermana de Herodes Agripa II y de Berenice. Bueno, entonces yo voy a ir leyendo y al mismo tiempo voy a ir ministrando, amada Keila, amado Sahim. Dice así, Hechos 24, 5 días después, descendió el sumo Cohen, Ananías, tú ya recuerdas que es Ananyá, que significa Yahweh es piadoso, pero este hombre no tenía nada
de honrar su nombre, pues. 5 días después descendió el sumo Cohen Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Shaul. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo, ahora ya sabes de dónde sale lo del excelentísimo, ¿no? Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Entonces aquí encontramos algo grave. El sumo Cohen mismo no tenía por qué haber ido allá hasta Cesarea. El mismo sumo Cohen descendió a Cesarea y algunos ancianos. El papel del sumo Cohen no era andar en esos, perdóname, en esos problemas, en esas cosas, en esos chismes, en esas injurias, en esas difamaciones. Pero como no estaba consagrado, pues ¿qué se podía esperar? Entonces contrataron a un abogado, Tértulo, era un orador público, quien iba a presentar el caso ante Félix. O sea, no lo iban a presentar ellos como tal, sino entre comillas, abogado. Entonces, Tértulo pasó mucho tiempo en su introducción, si tú ves aquí, con mucha barba, aquí decimos aquí en México, o sea, haciéndole mucha fiesta a Félix y demás. Entonces, vemos cómo Tértulo pasó mucho tiempo y eso generalmente da a entender que era un arrastrado, así lo llamamos aquí en México, una persona mala, una persona perversa que solamente quería quedar bien. Entonces hizo una introducción muy larga para presentar los cargos. Ahora, es importante aclarar esto, amado Saguín, porque leyendo la historia, cuando uno leyó la historia desde que iba uno en secundaria, preparatoria, etcétera, o que nos gusta estudiar, pues tú vas a encontrar que el procurador había sido esclavo. Anoten eso, eso es muy importante. Entonces el procurador había sido esclavo y ganó su libertad, y entonces este gobernador se congració con la corte imperial. Eso es muy importante para que veamos el contexto de Hechos 24. Entonces, hubo un escritor romano llamado Tácito, y este historiador romano satíricamente dijo de Félix esto: él ejerció el poder real con la mente de un esclavo. Voy a volver a repetir, hubo un historiador romano llamado Tácito, y este historiador en sus escritos, no estoy hablando ahorita de la Tanaj, pero concuerda perfectamente bien con la Tanaj, porque la Tanaj, la Biblia, la Tanaj, la verdad. Entonces Tácito, el historiador romano, dijo satíricamente de Félix: ejerció el poder con la mente de un esclavo, ¿sí? Porque así trataba a toda la gente. Ahora, en el verso 5 empiezan las acusaciones, y son 3 acusaciones las que presenta este tal Tértulo, este abogado. Entonces las 3 acusaciones vemos aquí en el verso 5, dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los Nostrim, de los nazarenos. Intentó también profanar el templo. Entonces, aquí va la tercera: intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. O sea, se está refiriendo a la Torá, pero realmente, pues, ¿cuál, verdad? Pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, porque si no lo hubieran matado, ¿verdad? Hago la aclaración. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Ahora, ¿cuáles son las 3 acusaciones? 1, que era una plaga y promotor de sediciones. Aquí está, en la Tanaj. O sea, que era una plaga. Una plaga es lo que hace daño. Shaul fue una bendición, no lo idolatramos, pero honramos su memoria. ¿Por qué no? Pero no, eso no es idolatrar ni invocar muertos, no se vayan a confundir, amados Saguim. Una plaga hace daño porque mata la vida de por ejemplo, de las flores, etcétera. Entonces decían, este orador decía, fue una plaga y es un promotor de sediciones. Sediciones, para que se entienda, son revueltas entre el pueblo.
y eso jamás lo hizo. La acusación número 2 era que era cabecilla de la secta de los nazareos, o de los Nostrim. Y realmente él ni siquiera era la cabeza como tal de la Kehilá, era Santiago, Jacob. Y 3, intentó profanar el templo. Las 3 cosas eran falsas totalmente. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí, al menos de estos versos? 1, tenía todo matices políticos, todo. Recuerda cuando yo ministré sobre la muerte de nuestro don Yahshua Mashiach y él resucitó, aleluya, que muchas de las cosas de las cuales cuando se hizo ese juicio que ha sido el más injusto, fue con tinte político, porque Poncio Pilatos quería quedar bien con los Yehudim de ese tiempo. Cuando llegaba algún gobernador nuevo a Roma, llegaban con gran pompa, o sea, con mucho escándalo, llegaban con las águilas izadas, etc. Y entonces, tú sabes que en la Torah está prohibido tener imágenes. Y entonces él después se quiso congraciar, hizo muchas cosas, Poncio Pilatos, de las cuales ya he hablado, inclusive tomó del tesoro del templo, hizo un acueducto, etc. Eso ya está ministrado en otros audios. Y la idea es que siempre todos estos juicios contra los Kadoshim, principalmente contra el Kadosh, quien es Yahshua Mashiach, tenían tintes políticos. O sea, Poncio Pilatos no quería perder su puesto, en pocas palabras. Y en este caso querían quedar bien ellos acá. Entonces Roma lo que quería era mantener el orden en todo el imperio romano, valga la redundancia, o sea, en todo lo largo y en todo lo ancho del imperio querían imponer orden, pero de una manera que no era correcta, porque muchas veces se hacían crucifixiones de 1000 personas. Tremendo. Ahora, como número 2, aparte de tener un tinte político, era también de interés político en el caso de Tértulo, porque él hizo parecer que el mesianismo era, o que no era Torah. O sea, hay que entender aquí que Tértulo, con lo que está diciendo acá, quería hacer parecer que el mesianismo, ser meshijim, ser mesiánicos, Nostrim, nazarenos, seguidores de Yahshua Mashiach, él quería dar a entender que no era Torah lo que se estaba practicando, pero Shaul en varias ocasiones dijo: yo no he negado la Torah, yo no he negado la Torah, sigo lo que dijeron nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, sigo lo que dijo Yahshua, los profetas, etcétera, etcétera. Entonces, Roma toleraba, si gustan anotar, una religión lícita, es decir, Roma toleraba una religión que tuviera legalidad, por así decirlo, que fuera legal. Y por lo tanto, Roma no iba a tolerar una religión, entre comillas, nueva. Pero no es una religión nueva, es la Torah en Yahshua. Pero no sé si me doy a entender. Entonces, Roma toleraba a los Yehudim con la Torah. Pero recuerda que ya estaba esto muy manipulado, porque ellos ponían al Sumo Cohen, lo quitaban, ponían y quitaban a los reyes, etcétera, etcétera. Ahora, la cuestión es esta, entonces, no sé si me di a entender. Ellos toleraban una religión legal, una religión lícita, por así decirlo, pero no tolerarían una religión nueva. Pero no era una religión nueva la de Shaul, porque él no inventó el cristianismo, él ministraba Torah, él ministró Torah, bendito es Yahshua Mashiach. La palabra secta viene de sectare, que es de latín, que quiere decir rama de. Entonces, al decir aquí es de la secta, es como decir en ese momento, este personaje Tértulo, como si dijeran, son unos herejes, porque están siguiendo otra religión que no es la Torah, y era una mentira. No sé si me voy a entender. Entonces, por eso dijo secta, como si fuera una rama de la Torah, pero sin guardar Torah. No, pero si era Torah. Rav Shaul, conocido como Pablo, Shaul ministraba Torah. Entonces, es como si dijera aquí en el verso 5 al final, es una herejía lo que ellos hacen, es cismática, es grotesca, no tiene nada que ver con la Torah. Entonces, esa fue la segunda acusación injusta. La tercera acusación
está en profanar el templo, pero no profanó el templo, Rav Shaul. Pero eso también tenía un tinte político, amada Kehilá, porque los romanos fíjense cómo todo lo manejó este tipo con tal de quedar bien con los romanos. O sea, el hecho de profanar el templo no era tanto que le doliera que se profanara el templo, porque no lo profanó, pero no era tanto que le doliera porque ni siquiera guardaba Torah este tal Tértulo. Lo que él trataba de hacer acá es esto, o sea, el Imperio Romano había dado permiso a los judíos de matar a cualquier gentil que traspasara las barreras del templo. No sé si lo pueden anotar mejor. O sea, el mismo gobierno romano había dado permiso a los Yehudim, a los judíos, de matar a cualquier gentil que traspasara las barreras del templo. Pero vemos aquí que todo esto era con un tinte político, para decir, mira, no, él profanó el templo, no está respetando a Roma. ¿Recuerdas cuando acusaron a Adón Yahshua Mashiach? Si tú sueltas a no eres amigo del César, dijeron. Y dijeron después, porque no tenemos otro rey más que el César. Y después dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y mira qué maldición. Ahora vamos por favor a Hechos 21, nada más tantito, a Hechos 21, en Hechos 21, verso 28. En Hechos 21, verso 28 dice, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la Torah y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este Kadosh lugar, pero no, nunca lo profanó. Todas esas acusaciones fueron mentira total. Ahora, voy a seguir leyendo en Hechos 24, en el verso 9, y voy a leer el 9 y el 10. Dice, los judíos, los Yehudim, también confirmaban diciendo ser así todo. Es decir, habiéndole hecho señal el gobernador a Shaul para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Bueno, entonces dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Shaul para que hablase, éste respondió. Ahora la idea en el verso 9 es que cuando los judíos también confirmaban diciendo ser así todo, es mover la cabeza así. Es decir, si alguien está diciendo la verdad, nosotros decimos, sí, estamos afirmando, ni siquiera abrir la boca. O si alguien de por sí se presta a las mentiras y está oyendo a un mentiroso y dice así, eso es lo que dice aquí en el verso 9, en pocas palabras. O sea, que los Yehudim sentaban con la cabeza diciendo, sí, es verdad, quiso profanó el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Es la cabecilla de la secta de los Nosrim, etcétera, etcétera. Y es una plaga y promotor de sediciones, como dice en el verso 5. Ahora, el verso 9 me llama la atención en cuanto que el pueblo le da la espalda a los profetas siempre. O sea, los judíos, en pocas palabras, en ese tiempo, respaldaron las afirmaciones de Tértulo, sabiendo que eran mentiras. Y aquel que dice mentiras se va al mismo infierno. Eso dice Apocalipsis 21, verso 8. Voy a leer el verso 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, porque iba a ser Shavuot, recuerden. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Y el verso 14 es muy importante que lo subrayen, yo lo tengo subrayado desde hace bastante tiempo, porque dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, fíjate muy bien cómo está, por eso te decía yo que secta es herejía, cismática, grotesca, etc. El camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. Entonces, era una mentira, ya lo sabemos, nosotros lo sabemos, pero la gente necia que quiere el mal de los profetas, bueno, siempre va a hacer eso. Ahora, Shaul aquí en el verso, desde el verso 11 en adelante, se defiende. Él se defiende. En primer lugar, Shaul no había estado en Jerusalén.
Es decir, vean cómo la primera mentira, o sea, queda echada por tierra. Porque aquí está diciendo, en el verso 11, como tú puedes cerciorarte, o sea, pregunta, no hace más de 12 días que subí a adorar en Jerusalén. En pocas palabras, lo voy a parafrasear. Acabo de llegar a Jerusalén para adorar en Shavuot. ¿Cómo voy a causar sediciones y todo en 12 días y hacer todo lo que ellos están diciendo en mentira? Lo estoy parafraseando. Dice, porque dice el verso 12, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. O sea, mentira total. Entonces, Rav Shaul acababa de llegar a Jerusalén. Bueno, para hacer una sedición, es decir, una revuelta, se necesita tiempo. Eso es lo que está dando a entender Shaul. Y él está diciendo, yo no lo hice, yo acabo de llegar. Pero lógico que no lo haría, aunque tuviera ya muchos días, 50 días, no sé, en Jerusalén, que hubiera tomado Pesaj allá y Hamatzá. No, entonces para pretender hacer una sedición se lleva tiempo, porque hay que convencer a la gente. Ahora cualquiera en redes sociales arma un alboroto en un par de horas, pero en ese tiempo no había redes sociales, hay que entender eso. Entonces, es lo que está diciendo acá, que acababa de subir. Ahora, vamos a Hechos 20, por favor, a Hechos 20, y en el verso 16, y entendemos ya la secuencia del libro de los Hechos. En Hechos 20, verso 16 dice, porque Shaul se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Shavuot, si le fuese posible en Jerusalén. Entonces él acababa de llegar, ¿cómo iba a ser una sedición? Ahora, vamos a continuar en Hechos 24, amados Sahim. Y permítanme, aquí dice, aleluya, entonces espero que hayan subrayado el verso 14, es muy importante. Ahora, los calumniadores, porque estos eran calumniadores, o sea, difamando, no pudieron probar que estuviera amotinando a una turba en la ciudad, o sea, no lo pudieron probar, ni lo iban a poder probar, ni lo probaron, imposible probarlo porque él no hizo eso. Cuando dice en el verso 15 y 16, teniendo esperanza en Elohim, la cual ellos también abrigan, o sea, ellos también, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Elohim y ante los hombres. Ahora es muy importante, amados Sahim, que subrayen todos el 16. Yo lo tengo subrayado desde hace mucho tiempo, el 16. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Elohim y ante los hombres. Ahora, él adoró siempre al Elohim de Israel, en conformidad con la Torah y los profetas. O sea, hay que adorar al Elohim de Israel, porque no se puede adorar al Elohim de Israel, quien es Yahweh Sebaot. No se puede adorar si se guarda X religión o si se está metido en sectas. No se puede. Si eres cristiano, no te ofendas. No se puede adorar al Elohim de Israel si no se tiene en conformidad con la Torah y los profetas, porque la Torah y los profetas dan testimonio de Yahshua HaMashiach. Y tú recuerdas Mateo, no vamos para allá, pero sí anótenlo para que algún día tú me ayudes a ministrar este tema. En Mateo 5:17, ya sabes, no he venido para abrogar, para anular, para abrogar la Torah ni los profetas. Bueno, si eso dijo Yahshua HaMashiach, porque se cumplían en él las profecías, pues cuánto más lo tenía que decir Rav Shaul, que no es Mashiach, sino Yahshua solamente. Entonces, no era una herejía, sino el camino, la esperanza que tenemos todos en la resurrección de los muertos. Siempre buscó tener entonces una conciencia sin ofensa. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Fíjense, no ser piedra de tropiezo. Si quieres poner en el 16, no causar tropiezo a los demás con nuestro mal testimonio. Recuerda que eso implica muchas cosas. El testimonio implica muchas cosas, tanto lo exterior como lo interior, pero más lo interior, pero también cuenta lo exterior. Bueno, entonces no causar tropiezo a los demás. Ahora vamos a 1 de Corintios, amados Sahim. En 1 de Corintios vamos a buscar el capítulo 10 y en el verso 32.
Cuando lo tengan me dicen un amén. 1 Corintios 10, verso 32. Dice así: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Kehilá de Elohim. ¿Podemos leerlo todos? Amén. Hoy tomé un taxi en la mañana porque fui a un servicio médico, etcétera, y me urgía llegar, etcétera, y el taxista me reconoció y me dice: oiga, usted es el que lleva la congregación de allá arriba, Gozo y Paz. Sí, viene mucha gente a ver, ¿verdad?, de qué se trata, etcétera, y veo que, dice, yo cuando llevo a un pasajero del centro hacia la congregación, hasta cortito se me hace el tiempo. Qué bueno que los hermanos que han venido de fuera le platican y dan buen testimonio y no van discutiendo en el taxi y haciéndonos quedar mal a todos. Eso es importante. Entonces, si no seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la Kehilá de Elohim. Ahora, si hay malos entendidos, limar los malos entendidos, lo hemos dicho, para eso existe el perdón. No podemos, no nacimos para odiar. No nacimos para odiar, y entonces perdonar todas las ofensas y seguir adelante. No pasa nada. Vamos a Filemón, por favor, vamos a Filemón. Y este taxista le dije: vaya usted, sí, ya me regalaron discos, tarjetas. Y le digo: ya ves, ya tienes todo, decídete. Y lo animaba yo, y lo ministré un poquito. Entonces vamos a Filemón y vamos a ver el verso 10. Bueno, ¿por qué puse aquí Filemón verso 10? Porque Onésimo nació, por así decirlo, en Yahshua, en las prisiones que sufrió Rav Shaul. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Entonces, como tal, el nombre Onésimo quiere decir útil, provechoso, etcétera, porque fue provechoso de alguna manera que Rav Shaul estuviera a veces en prisión, dio mucho fruto, escribió muchas cartas. Eso ya lo ministré cuando, para la redundancia, ministré las cartas de Rav Shaul. Ahora, vamos a volver a Hechos, amados Sahim, a Hechos 24, en el verso 17. Bueno, entonces no ser tropiezo para nadie. En el verso 17, Hechos 24, verso 17, pero pasados algunos años, vine a hacer ofrenda, sadaká, a mi nación y presentar ofrendas. O sea, era muy diferente ayudar a la ofrenda que traía para la Kehilá de Jerusalén, donde había hambruna, y también presentar las ofrendas que él hizo como tal. Entonces, esa ofrenda, entre otras cosas, es el dar gracias por su ministerio. Vean que es bueno a veces, aquí lo marca, presentar ofrendas. O sea, en ese momento no es como cuando él se rasuró, porque tenía que pagar votos por el voto nazareo, no sé si recuerdan, sino más bien era presentar ofrendas por dar toda Gabá, porque le había abierto Yahshua Mashiach las puertas, bendito es el nombre de Yahshua Mashiach, las puertas de Asia, etcétera, etcétera. Aleluya. Ahora, dice el verso 18: estaba en ello cuando unos judíos de Asia, se está refiriendo al voto. Así me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Mil disculpas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Entonces afirmó él que no era un hostigador. O sea, no era instigar, no era un alboroto, no era que estaba mal. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Aquí está claro que no estaba haciendo eso. Y otra vez pido mil disculpas por lo que acabo de decir. Ahora, en el verso 19 dice: ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. Fíjense muy bien que está diciendo que los Yehudim de Asia, que causaron ese problema allá en el templo, deberían de estar ahí, pero no estaban. Estaba otro, estaba Tértulo, estaba
el sumo Cohen Ananías, pero no estaban los que habían causado el problema. No sé si me estoy dando a entender. No estaban los de Asia. ¿Dónde estaban? No estaban. Dice el verso 18: estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Sigo: ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el Sanedrín. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. ¿Recuerdan cuando había saduceos y fariseos y entonces Rav Shaul lanza la doctrina de la resurrección, que es real, y los saduceos no creen? Entonces, a ver, dijo en pocas palabras Rav Shaul que los acusadores no estaban presentes, y eso era un delito terrible, que no estuviera el verdadero acusador, sino otros. Entonces, ni siquiera estaban ellos, los de Asia. El discurso de Tértulo, en pocas palabras, no tenía ningún cargo legítimo, por si lo gustan anotar, no tenía ningún cargo legítimo. Ahora, en el verso 22 dice lo siguiente: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Ahora, Félix, si gustan ir anotando, supo acerca del mesianismo por Drusila. Ahora tú ya tienes en el prólogo quién es Drusila, hija menor de Herodes Agripa I y hermana de Herodes Agripa II, porque era judía. O sea, ella era judía. Ahora, cuando hablé sobre Herodes, vimos cómo es el linaje, etcétera, etcétera. Entonces, Félix supo del mesianismo, de los Nosrim, de los nazarenos, los Meshín, de los mesiánicos, lo supo por Drusila. Eso como punto número uno. Como punto número dos, Félix aplazó los procedimientos a seguir en la ley, por así decirlo. Porque dijo: cuando descendiera el tribuno Lisias, voy a acabar este asunto, acabaremos este asunto. Ahora, vean muy bien la mala intención de Félix. Era si Claudio Lisias llegaba o no a Cesarea, para él no importaba. Eso es muy importante también, para la redundancia, que lo anoten, amados Saguín. O sea, si Claudio Lisias llegaba o no a Cesarea, no le importaba. Porque dice en el verso 22: entonces Félix, oídas estas cosas, estaba bien informado de este camino, o sea, sabía del mesianismo. Vuelvo a repetir: entonces Félix, oídas estas cosas, todo lo que acaba de decir Rav Shaul, estando bien informado de este camino. ¿Por quién lo supo? Por Drusila, eso es lógico. Les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Pero a él no le importaba realmente si bajaba o no Claudio Lisias. Entonces, en pocas palabras, el caso lo había pospuesto indefinidamente. Indefinidamente. ¿Cuánto tiempo iba a estar en la cárcel Rav Shaul? Para él hubiera estado 40, 50 años, pero vamos a ver lo que sucedió después. En el verso 23, entonces sí, que quede claro, estando bien informado de este camino, el camino, los del camino. ¿Quién recuerda eso? Los del camino, o sea, seguidores de Yahshua HaMashiach, como Agá, bendito es el abacados. En el verso 23 dice: y mandó al centurión que se custodiase a Shaul, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. En pocas palabras, que no le impidieran platicar con las personas y que tuviera cierta libertad. Entonces Félix evidentemente estaba consciente de la inocencia de Rav Shaul. Él sabía que era inocente, así como Poncio Pilatos sabía que Yahshua, bendito Elohim, era inocente. Cuando dijo Poncio Pilatos: no hallo culpa en él, no hallo nada mal en él, porque
Él es el Cordero Perfecto, es bendito Yahshua Mashiach. Pero en el caso aquí, él sabía que era inocente Rab Shaul. Por eso le otorgó una libertad limitada, porque a ningún prisionero que fuera peligroso le iba a conceder libertad y que lo visitaran. Entonces tuvo cierta consideración, pero ahorita vamos a ver por qué. Ahora, vamos a ver cómo posteriormente otro centurión dio a Shaul una libertad semejante en Sidón. Vamos a Hechos 27, tantito, Hechos 27, tantito. Vamos a ver cómo otro centurión, o sea, cómo algunas personas sí captaban quién era Rab Shaul, que tenía luz de Yahshua HaMashiach. En Hechos 27, verso 3 dice: al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Rab Shaul, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. ¿Se dan cuenta? Porque mucha gente sí, vale la redundancia, se da cuenta que los mesiánicos somos diferentes. Y debemos de ser diferentes, no siendo tropiezo ni para Yehudim, ni para gentiles, ni a la Keila. Eso lo recordemos bien. Ahora, en el verso 24, dice así: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, ahora ya vamos atando cabos, ¿verdad? Como decimos aquí en México, que era judía, por eso sabía del camino, por eso sabía la doctrina. Llamó a Shaul y le oyó acerca de la fe en Yahshua HaMashiach. Bendito el Abacados. Él pone a veces los personajes, el Eterno pone los personajes que Él considera correctos, porque Él es perfecto, 3 veces Kadosh, para que les hablemos. Te puede poner a un gobernador, al mismo presidente de la República, te puede poner a un diputado, un senador, un comandante de policía. ¿Cuántos hermanos, por ejemplo, inclusive ahorita con tanta inseguridad, a veces ha habido retenes y se les ha compartido de la Torah a los federales que están en los retenes? Entonces él sabe por qué bendito es el hombre de Yahshua Mashiach. Ahora, en el verso 26, quiero leer el 25, perdón. Pero al disertar Shaul acerca de la justicia, vean muy bien, del dominio propio, vean muy bien, y del juicio venidero, vean muy bien, amada Keila, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando venga oportunidad te llamaré. A ver, por favor, todos el 25, amén. Entonces, en el prólogo yo te dije que Félix, y lo anotaron algunos, la mayoría, que Félix era totalmente injusto, totalmente violento. Entonces, por eso al disertar a Shaul, dice el 25, acerca de la justicia, pues lógico que a Félix eso le cayó en el hígado, porque él no era justo. Del dominio propio, no tenía dominio propio, por eso le cayó en el hígado. Y del juicio venidero, cuando dijo: la gente que no se arrepiente se irá al infierno. Es un decir. Pues lógico que ya entonces él se espantó y dijo: ahora vete, o sea, lo corrió. Y es así, a ti y a ustedes y a mí nos ha pasado que a veces estamos hablando de esto y vamos viendo cómo la gente va crujiendo los dientes, se va apretando las manos, porque ellos mismos se sienten ofendidos, aunque no los estemos ofendiendo. No lo estamos ofendiendo, estamos hablando, mire, la Torah dice que hay que tener pesas justas en el negocio para vender. Si es 1 kilo, es 1 kilo, si es 1 litro, es 1 litro, y eso cobrar y no más. Pero vamos viendo cómo les va cambiando el semblante, etcétera, etcétera. Sí, ya, después hablamos. ¿Por qué? Porque hacen truanerías, tracalerías, son ladrones, son gente mala y perversa. Bueno, entonces, ¿qué era Félix? ¿Quién era Félix? Realmente era un hipócrita y un avariento. Por eso él se ofendió con lo que le dijo Shaul, pero ahora, estudiando, vale la redundancia, la historia del Imperio Romano, este fue un tipo de lo peor, porque su régimen estuvo totalmente basado en injusticias, hizo mucha injusticia.
Era hipócrita, era avariento. Y vemos cómo aquí en el verso 26 se comprueba. Esperaba también con esto, verso 26, que Rav Shaul le diera dinero, ahí está, para que le soltase, o sea, lo sobornase, lo comprara. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, muchas veces. Haz de cuenta que ha de haber dicho, traigan, que salga de la cárcel. Sí, pero esperando que Rav Shaul le dijera, mira, te doy tantos, 10,000 talentos, no sé, en plata, en oro, no sé, un decir. Y ya, déjame libre. Se estaba esperando eso. Entonces, por eso se enojó cuando le habló de la justicia en el 25, del dominio propio y del juicio venidero. Y el 26, lo repito, esperaba también con esto que Pablo, Rav Shaul, le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. El 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Rav Shaul. A ver todos el 27, amén. Bueno, entonces yo dije en un inicio que este tipo fue destituido. Ahora, todo esto que hizo fue, uno, para aplacar a los Yehudim, para aplacar primero a los Yehudim. Lo dejó preso, aunque sabía que era inocente. Él sabía que era inocente, por eso le dio cierta libertad, y no impidiendo que ninguno de los suyos, como dice el verso 23, lo visitara. Ahora, ¿qué cuenta la historia? ¿Por qué este tipo tan feo, así, tan cruel? ¿Qué cuenta la historia? ¿Por qué fue removido? Si gustan anotarlo, Félix perdió su puesto porque miren, si ven ustedes, recibió, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los Yehudim, dejó preso a Rav Shaul, pero realmente fue removido. Eso es lo que marca la historia. La historia marca que Félix perdió su puesto debido a que actuó con mucha crueldad desmedida, porque hubo un conflicto en Cesarea, precisamente entre judíos y gentiles. Y hubo cantidad de muertos. O sea, ellos estaban acostumbrados, sí, preparados para la guerra, pero no era una guerra justa. O sea, si hacían guerras, no eran guerras justas. Vamos a hablar algún día de eso después. Pero realmente, si a ellos se les ocurría, bueno, vamos a crucificar, para que se entienda claro, a 1000 lo hacían sin ningún remordimiento de conciencia ni nada. Ahora, vamos a dar una repasada podríamos irnos con el capítulo 25, pero miren, sí vale la pena que recapitulemos algo para que tú me ayudes después a ministrar y sepas más cosas. Entonces, a ver, lo primero que podemos decir, que él sabía del camino. Aquí en el capítulo 24, bendito es tu nombre, en el verso 22, bendito Yahshua Mashiach. Entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, verso 24, algunos días después viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, entonces por eso sabía del camino. Ahora, lo que a mí me queda como lección, y espero que a todos, dice el verso 16, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Elohim y ante los hombres. Y lo que quiero recalcar aquí es que Rav Shaul, y eso lo ministro en la mala interpretación o la mala interpretación de la Torah, vemos 4 versos donde Rav Shaul nunca ni creó otra religión, ni nada, solamente guardó Torah. En el verso 14, de Hechos 24:14 dice, pero eso te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía,
Así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torah y en los profetas están escritas. En el verso 8 del capítulo 25, o sea, capítulo 25, verso 8, dice, ya lo vamos a ver en 8 días, alegando Shaul en su defensa, ni contra la Torah de los Yehudim, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Por si gustan y no lo anotaron, no lo tenías anotado, anótalo ahora o subráyalo con amarillo. En el capítulo 26, en el verso 22, capítulo 26, verso 22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moshe, es decir, la Torah, dijeron que había de suceder. Bendito es el abacados. Y luego, en el capítulo 28, en el verso 17, aunque lo vamos a ver con calma, dice así, 28:17, aconteció que 3 días después, Rav Shaul convocó a los principales de los Yehudim, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Entonces los padres, Abraham, Isaac y Jacob, y lógico se está refiriendo a la bendita Torah. Eso sí sería bueno. Ahora, siempre te vas a encontrar que hay gente que es comprada, como en el caso de Tértulo, quién sabe cuánto le hayan pagado, ¿verdad?, para que fuera a decir puras mentiras. Y muchos hermanos a veces han hablado pidiendo oración para los días martes, porque están siendo acosados por gente que les quiere quitar sus herencias o que tienen problemas. Bueno, que ahorita no es muy bueno hablar de esto, de Shabbat, pero vamos, no voy a comprar ni a vender. Y siempre contratan las gentes malas un abogado picapleitos, aquí le llamamos en México así, o un tinterillo que ni siquiera tiene título universitario, y inventa una serie de cosas y con amenazas le quitan la casa a las personas, le quitan sus propiedades, etcétera. Eso es increíble. Entonces, nunca tú estés del lado de la injusticia, sino del lado de la justicia. Ahora, vale la pena, cierra tu Tanakh, vale la pena que recapitulemos, pues, si nosotros estamos dispuestos a sufrir todo lo que sufrió Rav Shaul, empezando por nuestro Adón Yahshua Mashiach, bendito sea su nombre. Si nos llamamos fulano o sutano, que demos testimonio del nombre, no como este sumo Cohen, Hananyah, que es la misma raíz de Yohanan, pero de piadoso, de consolación, etcétera, pero que no daba testimonio. Y nunca vayas a testificar, nunca vayas a testificar. Hace mucho tiempo, quiero comentarles que llegó aquí una persona que quería conocer Torah. Nunca fue mesiánico, nunca se convirtió tal cual, nunca guardó el Shabbat tal cual, menos entró al pacto de Brimila ni nada. Y entonces algún día lo llamaron a comparecer ante las autoridades, pero más bien lo llamó un amigo para que atestiguara mentiras ante la autoridad. Eso yo lo supe después. Nunca fue mesiánico, nunca fue miembro de Gozo y Paz, no, nunca fue. Simplemente venía, iba, venía, como oyente, más bien como oyente. Por haber hecho eso, le viene una maldición que hasta ahorita no se acaba. Sigue sufriendo las consecuencias de sus mentiras, de sus difamaciones ante la autoridad. Todo mentiroso, todo difamador, todas las personas que calumnian, que levantan falsos, todos, absolutamente todos tendrán su paga. En los Salmos habla mucho de eso, Entonces, siempre hablemos verdad, amados Sajín. Es nuestra obligación hablar verdad. Y nunca mentiras, no digas mentiras. Muchas veces sucede que podemos cometer errores, sí, torpezas y tonterías, pero que no cometamos pecado voluntario. Eso es muy diferente, eso es una diferencia de aquí al cielo, por así decirlo. No cometamos pecado voluntario. Entonces ya renovamos votos todos los amados Sajín de la Kehilá local y mundial.
Entonces sigamos por ese camino hacia arriba, hacia arriba. Y si cometemos alguna tontería, alguna torpeza, pedirle perdón al hermano, a la hermana, a los hermanos, y rápido congratularnos, porque pronto nos vamos a necesitar. Bendito es el Abacados. Podía seguir con el otro capítulo, pero miren, mejor así que capítulo por capítulo, aunque sean cortitos, los analicemos bien y nos los apliquemos nosotros. Vamos a ponernos de pie, amados Ajim. Bendito es el Abacados. A veces ministraba yo 3 horas seguidas. A muchos hermanos les consta, hay videos o audios muy viejitos de 2 horas y media. Y yo diría, ¿de qué sirvió si mucha gente apostató? No, sí sirvió, tú sigues acá. Muchos de los que escucharon esas ministraciones de 2 horas y media, a veces hasta de 3 horas, siguen acá. Inclusive todavía no transmitíamos vía internet. Pero ya como vamos más crecidos, considero vemos un tema corto o mediano o muy largo, pero la cosa es practicar la Torah. Por eso siempre digo, vamos a entrar al día más Kadosh de la semana, comeremos, beberemos, exaltaremos, aprenderemos Torah, lo llevaremos por obra. Eso es lo importante. Abba Kadosh, he ministrado tu palabra, Abba, que nadie de nosotros sea tropiezo, ni para la amada casa de Judá, a la cual te pedimos le sigas abriendo los ojos, para que conozcan que tú eres Mashiach y Elohim mismo hecho carne. Te pedimos, Abba Kadosh, que no seamos tropiezo para los gentiles, los goyim, que todavía no quieren nada con la Torah, que no demos mal testimonio, que paguemos siempre todos los servicios fuera de Shabbat a tiempo, que nunca algún gentil tenga que decir, ese es mesiánico y va a gozo y paz, pero hace esto, hace el otro, y que no seamos tropiezo para esta bendita Kehilá, que cumplamos bien nuestro ministerio, que demos testimonio bueno ante los hermanos, de que cumplimos bien nuestro ministerio, que lo que tú nos has delegado a cada uno, lo hagamos con excelencia, Abba, que guardemos la santidad, que no hagamos chisme, que bendigamos a los demás, que nunca seamos piedra de tropiezo ni para la amada casa de Judá, ni para los goyim, ni para esta linda y preciosa Kehilá local mundial, ni para otros Kadoshim que son parte de la Kehilá mundial que ni siquiera tenemos el gusto de conocer. Toda Gabaya, Hamashiach, Omen, Beomen.